Hace más o menos 15 años me puse en la tarea de aprender francés con el fin de emigrar a un país llamado Canadá. Duré estudiando 2 años y cuando ya estaba listo para irme a Canadá, vine a Francia a conocer, a ver qué tal. Y tuve la tentación, la idea por un momento, de qué tal si en vez de irme a Canadá, vengo a Francia y qué tal si fuera el sur, ya que el sur de este país prometía lindos lugares, linda cultura y era bastante atractivo. Nunca vine a conocerlo y eso cambia hoy, 15 años más tarde. Así que en esta ocasión tenemos la oportunidad de recorrerlo por fin después de tanto tiempo. A ver qué tal y a ver qué tienen los franceses en esta región del sur de su país para ofrecer. Empezando aquí en lo que conocemos como la ciudad rosada o la ciudad de Toulouse, donde comenzaremos este lindo recorrido por todo el sur francés hasta llegar a la frontera misma. Así que sean bienvenidos. Vamos a ver qué hubiera sido de mí si en vez de Canadá me hubiera venido a vivir por acá. A Toulouse se le conoce como la ciudad rosada porque sí, señores, está construida en su mayoría por un tipo de ladrillo que da un aspecto medio rosadito. Tipo de ladrillo, así como este, que sí, estamos en Europa, pero también me hace sentir de alguna forma en ciudades norteamericanas como tipo Boston, una cosa de esas. Porque por lo menos de lo que hemos visto en este recorrido de Francia, esta ciudad luce diferente. A diferencia de las ciudades que están en la región de Bordeaux, de Bordeaux, que son edificios hechos con piedra, callejones en piedra. Podríamos decir fácilmente que lo que tengo por detrás de mí es una ciudad como Boston y muchos nos creeríamos el cuento. Y es que esta ciudad está estratégicamente ubicada. Tenemos el Atlántico arriba a unas horas, el Mediterráneo aquí abajito a un par de horas más. Y creo que es ese el concepto que cuando yo estaba a punto de irme a vivir a Canadá, me intimidaba un poco el tema del frío. Un tema que solucionamos, al cual nos acostumbramos y supimos manejar. Pero eso de que esta región de Francia estuviera tan cerca al Mediterráneo me llamaba mucho la atención. Creo que era en esos momentos en que estaba medio gallina con respecto a irme a Canadá o no. Y sumado a que pues estamos en Europa y esto tiene mucha cultura, mucha historia, muy buena gastronomía, era un buen competidor para el tema de la migración allá en Canadá. Y pues hablando de gastronomía, aquí hay un cafecito, vamos a desayunar a ver qué tan cierto es lo que dicen por ahí. En ese pequeño cafecito tuvimos la oportunidad de desayunar unos productos muy del Mediterráneo. Falafel con algunas lentejitas, ensaladas con yogur y unos pancakes con salsa de chocolate y nueces. Que nomás por el aspecto del plato se nota que sí, señores, estamos en un lugar que mezcla muy bien esa cultura culinaria también del Mediterráneo. El cafecito quedaba por aquí volteando y miren esto, este tipo de sorpresas que nos encontramos por ahí. Una ciudad bastante peatonal. Esta es la cuarta ciudad más grande del país. Hay muchas universidades, muchos jóvenes, muchos cafecitos, muy caminable. Vea, estamos aquí en el medio de esta plaza. Se ve precioso el lugar. De este tipo de lugares que uno simplemente sale a caminar por ahí y se encuentra con sorpresitas, detalles, callecitas y lugares muy bonitos. Un mercadito así al aire libre para comprar el banano, la naranja, el tomate, la manzana, el kiwi, la pera y la mandarina. Cosas que normalmente uno creería que en el primer mundo son más difíciles de encontrar, pero vea que se encuentran. Y es que esta ciudad, ¿por qué es tan importante? Es porque le han invertido mucho a la investigación y a la educación. No por nada, esta ciudad comparte una industria muy importante con la ciudad de Montreal allá en Canadá. Aquí quedan prácticamente todas las empresas importantes de la industria aeroespacial, incluyendo una que tal vez usted conozca llamada Airbus, los que hacen los Airbus, los aviones comerciales. Por eso es muy común ver tantos estudiantes en esta ciudad, porque de sus universidades salen preparados para emprender y ejercer una profesión en una de las tantas industrias que ofrece la ciudad de Toulouse. Otra cosa que me ha llamado la atención de Toulouse es que todo es muy vegetariano, natural, de hierbas. El lugar donde me metí a desayunar, sin culpa, sí lo seleccioné porque estaba cerca y estaba medio bonito, vegano. No tengo nada en contra de eso, pero hasta la farmacia, vea, las farmacias aquí son con medicamentos hechos de hierbas y hasta las heladerías son artesanales también con toques veganos. Una ciudad que cuida su figura. De las 4 o 5 ciudades que hemos tenido la oportunidad de conocer de este país, creo que por ahora esta vendría siendo mi favorita, por lo menos por el look y la vibra. Me han parecido muy queridos los franceses por aquí. Uno comiendo en la calle, pasan y le dicen buen provecho, buenos días,
días, buenas tardes, la gente sonríe. Nada que ver con ese cliché de los franceses de que son tal vez amargados o maleducados, no, nada que ver. Aquí las interacciones humanas han sido bastante agradables con el pueblo francés, por lo menos en esta región del país. Y es que aquí todo es tan vegano que Calle de la Manzana es la calle que vamos a tomar para llegar a la Plaza del Capitolio, que es todo esto que tenemos alrededor. Una plaza 99% peatonal, solo hay una callecita aquí para los carros que va a un parqueadero y ya está. Este es tal vez uno de los edificios más emblemáticos de Toulouse, porque en el mismo edificio está el teatro, por detrás la ópera y el ayuntamiento. Un edificio construido por allá en el siglo XVIII, con un estilo diferente, ¿no? Un estilo un poco neoclásico y distinto a lo que hemos visto alrededor, sobre todo en el noroeste francés, y donde hacen una gran feria. Vamos a ver qué cosillas interesantes hay por ahí, ya que siendo la 1 de la tarde, tenemos varios lugares a los que tenemos que llegar. Una horita más por aquí en Toulouse y vamos a darle. Aquí en la Plaza del Capitolio, si usted mira para el piso, está esto, como líneas doradas, donde estoy yo de pie justo en una de ellas que me lleva hacia mi signo zodiacal. Ese bicho, ese alacrán con cola que pica, ese soy yo, el escorpión. Hasta Libra, o sea que septiembre, octubre, agosto y así sucesivamente están todos los signos zodiacales. Allá en la cima de este edificio, liberté, égalité y fraternité. Eso es un lema muy francés. La libertad, la igualdad y la fraternidad. Unas palabras que dicen nacen de la Revolución Francesa. Y Toulouse, siendo parte fundamental de dicha Revolución Francesa, aquí se unieron muchos grupos para luchar en contra de la monarquía, derribarla, quitarle esos privilegios a los ricos, para encontrar un punto de equilibrio y de igualdad ante el pueblo. La Revolución Francesa, un antes y un después de este país, que hoy en día están sus más ilustres palabras escritas en los muros, no solo de aquí del Capitolio, sino a todo lo largo del territorio de esta nación. Vamos a buscar nuestro camino al río, al puente, ya para concluir nuestro tour por la ciudad de Toulouse. La ciudad rosada, ¿será que sí está rosada o no está muy rosada que digamos? Yo la veo como rojiza, pero si nos acercamos allá, más como en este tipo de esquinas, vemos que la ciudad, sí señores, tiene mucho más color. Vean ese tipo de ventanitas, este tipo de balcones, las puertas, las paredes pintadas con un poquito más de vida. Y esto tal vez se deba a que estamos acercándonos peligrosamente a la región del Mediterráneo, donde seguramente vamos a ver mucho más color que todo esto que tenemos alrededor. Por allá siento yo que está el río y una cara muy simpática de la ciudad. ¿Podría yo vivir aquí a simple vista? Simple look, diría que sí. Está muy bonita la ciudad, muy peatonal, muchos cafecitos, muchas cosas por hacer, por conocer y por curiosear. Seguramente en esa vida de estudiante este hubiera sido un muy buen lugar, sin duda alguna. Mi nueva vida en Francia, nada mal para un primer video en un canal de YouTube de hace más de 8 años. A mí me gusta mucho pensar en eso del efecto mariposa. ¿Qué hubiera sido hoy en día si ese primer video del canal de YouTube hubiera sido aquí y no en Canadá? Si nunca hubiera conocido Canadá, eso nunca lo sabremos. Vivir en Francia ahora que está así de interesante y la vaina, ya no sería una opción. Véalo, nada más y nada menos, nos volvemos a encontrar nuestro querido río Garona, aquí ahora en la ciudad de Toulouse. Mismo río, otra ciudad, otra cultura, mismo país. El río que nos llevará hacia la ciudad de Bordeaux, kilómetros hacia allá, desembocando en el Atlántico, naciendo en los mismos Pirineos. Este es el mismo río cuya historia contamos en el video que hicimos del pasado oscuro de Francia en la ciudad de Bordeaux. Un río muy importante para la historia de la humanidad. Aunque si no estoy mal, los Pirineos sería para allá. Bordeaux entonces estarías hacia el otro lado. De tal lógica, según mi GPS interior, nuestro camino debe continuar hacia esa dirección. Es curioso que ese puente se llama el Puente Nuevo. Tiene más de 400 años de antigüedad. 7 arcos que dejan pasar por debajo de él el río Garona. Y aquí debajo, miren, ese es el plan. Sale el sol y la gente a disfrutar, a echarse ahí, a broncearse, a hacer su picnic. Calidad de vida en su punto. Yo tengo en mi mapa varios lugares que quiero visitar aquí en el sur de Francia. Como les dije, la ruta de los pueblitos más lindos del sur de Francia, algunas ciudades principales, lugares naturales. Y sí tengo que admitir y agradecerle a Olafly porque es gracias a su eSIM instalada en mi celular que me he podido mover tranquilo por todo este viaje que estamos haciendo en el viejo continente. Antes de tomar el avión para Europa, instalé una eSIM Europa. Con solo instalar una eSIM en su celular, la eSIM de Europa, usted va a tener conexión y datos en países como Alemania,
Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, España, Finlandia, Francia, con solo instalar una eSIM en su celular. Puede visitar múltiples países, en este caso gracias a la eSIM de Europa. Así podemos garantizar que estamos conectados desde el momento justo en que aterriza el avión. Podemos ver los mapas, el clima y tenemos conexión 5G. Una eSIM es muy fácil de instalar. Usted compra la eSIM del destino que quiere visitar, sigue las instrucciones, la instala en su celular. Apenas aterrice en su nuevo país, quita el modo avión y ya está conectado. Es así de simple y así nomás. Lo chévere de Holafly es que son datos ilimitados. Muchas empresas le pueden vender 1 giga, 2 gigas, 3 gigas, pero en este tipo de expediciones de aventuras o viajando y recorriendo un país, usted se gasta 1 o 2 gigas al día. Tenga eso presente, es mejor tener datos ilimitados. Por eso ahí les dejo esa linda opción, la eSIM que yo utilizo, la de Holafly. Les dejo el link en la descripción y con el código Planeta Juan reciben un 5% de descuento. Ahora sí, continuemos. Puente Nuevo, arrivederci. Vamos a explorar el resto del sur de este país. Este es el tipo de pendejadas que a mí me gusta y me hacen feliz. Vea qué hace un diablito rojo sentado ahí, justo ahí contemplando el río, donde nadie más podría sentarse para pensar. Nos hemos encontrado el pichirilo que nos acompaña en estas lindas travesías. Un pichirilo alquilado en España y que nos acompañará por todo el resto del viaje. Así que aquí nomás nos despedimos de Toulouse y nos vamos a nuestro próximo destino. Acá viendo el mapa, estamos en Toulouse, ¿no? Entonces hay varias opciones, yo tengo muchos puntos sobre el sur de Francia. Lo que vamos a hacer, como son las 2 de la tarde, es conocer 2 pueblitos más hoy. Este de aquí, un pueblo medieval hermoso que se llama Carcassonne. Y espero yo pasar la noche en uno que se llama Collioure, tal vez se diga. Esta ruta nos va a tomar unas 2 horas y media, que no es la que está aquí escrita con estos puntos azules, pero es otra de aquí. Si todo sale bien, ese es el plan del día de hoy. Y como se dan cuenta, lo acabo de decidir aquí. Yo tengo muchos puntos aquí anotados en el celular, en el mapa y eso, pero yo voy decidiendo sobre la pista, ¿no? O sea que eso lo acabé de decidir y me emociona, me gusta. Frontera con España, pero en el sur. ¡Nos fuimos! Bienvenidos a Carcassonne. Habíamos dejado el pichirilo, véalo, elegante como el pegante, al lado justo de un pequeño río o riachuelo, del que si yo estoy en lo correcto y continúo por este camino hacia allá, llegaremos a la vieja ciudad de Carcassonne, uno de los lugares en la lista aquí que he puesto en el mapa para descubrir, para conocer. No nos vamos a demorar mucho porque ya son las 4:30 y aún me quedan como 1:40 de recorrido en el auto hacia el lugar donde vamos a pasar la noche. Pero quería hacer una parada técnica aquí por las siguientes razones, por las mismas razones por las cuales este señor va con tanto afán en su bicicleta. Vamos a darle. Carcassonne nos recibe bien. Vamos a subir por aquí, creo yo, que es la entrada a la ciudad amurallada, ya que Carcassonne tiene una de las ciudades medievales mejor preservadas de Europa. Y ya verán por qué. Allá de frente queda la Gare, que es la estación de tren que conecta casi que todas las ciudades, por lo menos principales e importantes de Francia. Así que usted puede venir aquí en tren, si se le ocurre, en bicicleta, a pie o como quiera. Vamos a descubrir esta interesante ciudad antigua de Carcassonne. Estamos ubicados en este momento en la región de Occitania, en el sur de Francia. Esto es una ciudadela medieval, de las mejores y más conservadas en todo el continente. Aquí en la ciudad hay alrededor de 3 kilómetros de murallas, más de 50 torres, muchas puertas hechas en piedra dándonos la entrada a esta ciudad medieval. Pero aquí tenemos rastros de civilizaciones que han vivido desde 6 siglos antes de Cristo. También estuvo el Imperio Romano, como es costumbre en estas regiones francesas. Esta ciudad ha sido testigo también de múltiples batallas, muchas guerras. Después fue restaurada y en 1997 hace parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Y sospecho yo que esto va a ser un tour rápido porque por esa callecita, si seguimos derecho, en unos 5 minutos la atravesaremos completamente. A diferencia de Toulouse, aquí hay un puente que se llama el Puente Viejo. Ese puente es muy importante porque conecta las dos partes principales de la ciudad. La Bastilla de San Luis, que es donde estamos en este momento, con la Cité de Carcassonne, que es para donde vamos. Para eso debemos pasar por aquí. Todo esto, fondo hacia la izquierda. Algo muy curioso que he encontrado en toda Francia es que los condones los venden aquí en estas maquinitas. Usted mete su moneda, espicha su selección y sale. Solo preservativos, ¿eh? Vaina curiosa. Ahí encontramos la puerta de la entrada o la salida hacia la Cité de Carcassonne, pero quiero mostrarles cómo es la vaina con las bienes raíces
en esta región de Francia. Aquí usted puede comprar literal un castillo, mire eso, es un castillo con semejante piscina en 100.000 euros. Esto no puede ser este castillo. Ah, es un apartamento dentro de un lugar privado, o sea que esto es puro clickbait, porque aquí sí podemos comprar este castillo de verdad, de 1.800 metros cuadrados, 19 habitaciones, pero este sí vale 2.600.000. O si no, una casita de piedra, así como esta, en la región por 165.000 euros. ¿Está caro? ¿Está barato? ¿Ustedes qué opinan? Vamos a ir para la Cité. Y aquí, con paso firme, la hemos encontrado. La Cité de Carcassonne. La entrada de este bar es un gran barril y entre más llegamos al sur, al Mediterráneo, más colorido se pone el asunto. A partir de este momento entramos en territorio del patrimonio de la humanidad. Empezamos a subir el Ponte Vecchio, el viejo puente, donde los señores están pescando justo por debajo de él. Ah, no, claro, es que desde aquí se ve, allá al fondo, toda esta gran fortificación, la Cité de Carcassonne. Ahí vamos caminando por este sendero pequeño que nos lleva a una de las tantas puertas de entrada a la Cité de Carcassonne, una ciudad con mucho son. Es impresionante de verdad estar aquí y ver esto tan medieval y tan bien hecho y tan realmente bien conservado. Los rumores son ciertos, inclusive parecen mentiras. Qué cosa bella, ya estoy que quiero entrar para ver cómo es. Wow, qué linda entrada, qué locura pensar que hace tantos años la gente entraba aquí en caballos después de largos recorridos por las praderas desde los Pirineos venían, y ahora esta es la entrada para nosotros, los turistas que venimos con una camarita en la mano. Antes de la entrada principal tenemos todos estos callejones que la rodean, porque esta es una ciudad de doble muralla, una muralla aquí y una muralla todo alrededor. Un sistema de seguridad bastante intenso. Yo no sé de quién trataban de esconderse o protegerse. Esto de aquí es el Castillo del Conde. Está dentro de la Cité y tiene su propio puente para entrar a él. Es realmente legendario y tiene la misma construcción que el resto de la ciudad, ¿no? La ciudad de Carcassonne conserva el mismo tipo de arquitectura desde aquel entonces. Este castillo fue construido más o menos en el siglo XII. Seguramente por aquí debajo pasaba algún tipo de riachuelo que hoy está seco. Posiblemente sí, posiblemente no. Pero lo lindo es que estamos justo dentro de la ciudad amurallada en este mismo instante. Así que todas las casitas que están alrededor son de la época, son así, estilo medieval. Si ahí vivía el conde, entonces, ¿quién vivía en las casitas de al lado? Porque todo esto ya es parte de la Cité, de la ciudad protegida por la Gran Muralla. Muy verde, se escuchan pajaritos que seguramente llevan cantando desde hace siglos o milenios inclusive. Y vean ese tipo de arquitectura. La tratan de conservar a la semejanza de aquel entonces, ese tipo de terrazas en madera como la que vemos allá, que si a usted le gusta toda esta movida medieval, este es un buen lugar para venir a sentirse como dentro de la época. Está muy bonito el lugar, es interesante de conocer por el concepto de que está muy bien preservado. No les voy a mentir, está bonito, pero no es mi tipo de sitios que me gusta mucho recorrer porque está lleno de turistas increíblemente. Y por ahí estoy hablando con alguien que me dijo que sí, señores, aquí de hecho hay gente que vive en esta pequeña ciudad amurallada, que viven aquí hace años de los años. Yo no entiendo cómo, porque es que las calles están repletas de turistas todo el tiempo, pero tiene muy buenas vistas, que es lo que les voy a mostrar aquí, ya que como ciudad medieval que se respete, está en la cima de lo más alto. Tiene sus buenos callejoncitos y sus buenos escondites. Vamos a ver de qué se trata esta vista de aquí y hacia donde usted mire la Gran Muralla que bordea y protege esta ciudad. Ha sido muy bonito el recorrido hasta ahora, increíble estar aquí en este tipo de lugares que jamás imaginé poder algún día conocer. Muy agradecido, con el corazón lleno y la memoria, no solo de la cámara, sino de aquí, también con varias historias que espero algún día no olvidar y siempre recordar. De aquí en adelante ya nos queda, como les dije, una horita y pucho más de recorrido para nuestro siguiente destino, en donde comienza el recorrido del sur de Francia a través de todo el Mediterráneo. Así que, sin más ni más, espero que les haya gustado Carcassonne, una ciudad con mucho son. Voy a manejar, dormir, descansar, que mañana la aventura debe continuar. Eso azul que
que se ve por detrás de mí allá al fondo es el Mediterráneo. Y esto de aquí es el hotel donde pasé la noche, con un blanco y azul bastante mediterráneo. Estamos en un pequeño pueblito llamado Argelès del Mar, más o menos así la traducción. Y aquí a 3 kilómetros queda el pueblo que vamos a conocer. Solo que la diferencia es que como yo ando en un carrito, en ese pueblo un hotel pueden ser 130 euros porque es un pueblito bonito y la vaina. Mientras que esto, que es como más que todo una vereda, en vez de 130 euros, 40 euros por esta habitación de hotel enfrente de la playa. Ustedes hagan la matemática. Por una habitación que, perdona ahí el desorden, pues luce así, su cama, su balcón y allá el mar que vamos a ir a tocar en este instante. Esta es la entrada al hotel y aquí quedan como estos largos pasadizos. Y por aquí a la izquierda es donde se viene a tomar un cafecito. Y aquí mismo en este hotelito de 40 euros la noche. Sí, señores. Oiga, qué buen precio, ¿no? Francia, sur de Francia, 40 euros y con el Mediterráneo ahí. Lo que pasa es que el pichirilo también está ahí. Esa es la situación. Después de este cafecito, ahora sí, vamos a ver de qué se trata el Mediterráneo aquí. Este es el pueblo. Un gran parqueadero igual. Realmente el pueblo está por detrás, ahí en una calle principal. No hay mucho que ver, solo casitas y casitas. Y una lucerito, wow, vea esa van. Esa sí debe ser 4x4, increíble, la tienen muy bien equipada. Y allá hay otra gente que se viene a quedar aquí a dormir, justo para quedar enfrente del mar. Estamos a 3 segundos de pisar las arenas del Mediterráneo, que como muchos de ustedes saben, es una arena como de piedritas, o sea, no es arena así súper fina, no, son unas piedras chiquiticas, pero por lo menos aquí es una piedra bien finita, ¿no? Hay lugares que veremos más adelante donde es piedra, y a pesar de que no está súper caliente, vea, tengo yo un saquito por encima, hay gente que sí viene de una vez ya con toda la pinta para meterse al mar, ¿no? Vean aquí esta parejita, allá una señora caminando con vestido de baño, una playa grande y larga, allá detrás de las montañas, el pueblo que comenzaremos a explorar a partir del próximo video en la ruta de los pueblos más lindos del sur de Francia. Y aquí, por detrás de mí, la montañita que compone el pueblito del día de hoy, donde amanecimos. Uno de estos es el hotel, de resto son estas casitas de aquí y se acabó el pueblo, nada más. Cuando se está haciendo esto en tren, pues le toca ir a ciudades un poco más principales, ¿no? Alquilando un auto se puede quedar en uno de estos lugares donde los hoteles son hasta 3 veces más económicos, que lo tengan en cuenta ahí. Nos volvemos a encontrar. Mediterráneo, vamos a ver qué tan fría está el agua. Wow, cristalina, se ve el fondo pero divino, se ven las piedritas así en el fondo. Lástima que no está haciendo un muy buen sol para meterse, pero seguramente en este recorrido el sol saldrá y más para allá lograremos meternos en estas aguas. Por ahora es oficial, tocando las aguas del Mediterráneo, que comience esta aventura todo lo largo del Mediterráneo en el sur de Francia, comenzando en el próximo video una serie que no se pueden perder porque va a estar de altos niveles de belleza natural, recorriendo una de las regiones más lindas de uno de los países tal vez más lindos del planeta. Y si nos vamos nadando allá, después de muchos kilómetros, llegaremos a el norte de África, Algeria, Túnez, Marruecos más para allá, Egipto más para allá. Y en este viaje, que durará 6 meses, hasta ahorita llevamos 3 semanas. Falta mucho camino aún por recorrer.